Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaún, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos escribas pensaron: «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir, se te perdonan tus pecados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados», le dijo entonces al paralítico, «levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Pero hablemos del Evangelio que nos ocupa. Uno de los grandes signos que acompañan precisamente la nueva vida que Jesús Niño nos quiere ofrecer es la de la sanación de nuestro cuerpo y la sanación espiritual. En este contexto podemos ubicar nosotros el Evangelio de hoy en un caso muy especial de un paralítico sanado, lleno de detalles pintorescos. Se nos muestra cómo en medio de la multitud que abigarrada acompañaba a Jesús en una casa judía en Galilea, un hombre es presentado ante el Maestro, no de forma convencional, descorriendo las losetas que tapaban el techo de la casa, lo descuelgan en una camilla a partir de sendas cuerdas. Jesús se admira del interés, la tosudez de estas personas que presentan al enfermo y simplemente de manera espontánea, ante la solicitud de ser sanado de su parálisis, la primera sanación o curación que le ofrece Jesús es la sanación interior y le dice: «Hombre, tus pecados están perdonados». Pero ¿qué ha dicho Jesús? Y lo ha dicho en frente de escribas y fariseos. Los legalistas, los puros de todos los tiempos, en Jesús se llamaban así fariseos. Dicen ellos en su interior: ¿qué se cree este hombre? ¿Qué blasfemias está diciendo? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Jesús, que leía sus miradas, sus pensamientos, les invita a reflexionar. ¿Qué es más fácil decirle a un hombre: tus pecados quedan perdonados, o sanarlo de su parálisis y decirle: levántate y anda? Y Jesús, para probar su autoridad, su señorío, su hablar en nombre de Dios, invita al enfermo y le dice: a ti te digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Nos dice el evangelista Lucas que el hombre, levantándose al momento, a la vista de toda la multitud, se puso en pie, tomó la camilla y se marchó a su casa, dando gloria a Dios en medio de gritos de júbilo. La gente quedaba admirada viendo las obras de Jesús. En un pasaje absolutamente pintoresco, descubrimos la fe profunda de un grupo de amigos de un paralítico que, ante la imposibilidad de llegar a la presencia de Jesús, subiendo al paralítico al techo de la casa abarrotada de gente, mueven las losas del techo según la usanza de las casas judías en tiempos de Jesús, y a través de cuerdas descuelgan en camilla al paralítico para colocarlo muy cerca y en presencia de Jesús. Quizás, más que la fe del mismo paralítico,
es la de los hombres amigos de Él, o por lo menos servidores que confiaban en Jesús. Pero quizás lo que más llama la atención de este pasaje evangélico es que Jesús, lejos de dar una primera palabra de sanación al tullido, la primera palabra de liberación que proclama es: quedas perdonado de tus pecados. Jesús entiende que la parálisis más grave no es la de los miembros inferiores o superiores. No es una parálisis producto de una enfermedad o una herida o daño en la columna vertebral del hombre. Él descubre que la parálisis más grande que hay en la vida humana es la del corazón por el pecado. Esa parálisis que expresaron escribas y fariseos cuando al escuchar la expresión de Jesús: tus pecados quedan perdonados, lejos de alegrarse por la liberación que trae Jesús a este hombre, se escandalizan y en el colmo de su ceguera, o si se quiere de su parálisis espiritual, dirán: ¿quién es este hombre para perdonar pecados cuando solo es dado a Dios? Así de ese tamaño es su ceguera, así de ese tamaño es su parálisis en la fe y su incapacidad para reconocer la acción de Jesús en la vida de los hombres. Esto que nos parece tan extraño, hoy, 20 siglos después, también lo evidenciamos. ¿Cuántos hombres y mujeres, buenos hombres, buenas mujeres, buenos cristianos, buenos hijos de Dios, y nosotros somos incapaces de reconocerlos? Por el contrario, nos escandalizamos de sus palabras y quizás de sus acciones. Tendrá que llegar la muerte para valorar el peso existencial de las obras de un ser humano y descubrir, como lo dijo en su momento el soldado sobre Jesús en el Calvario, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Donde de manera muy ocurrente, por la intensidad y si se quiere por la fe del paralítico y de quienes lo acompañaban, al no encontrar espacio para ingresar en la casa donde estaba Jesús, de la manera más ingeniosa, suben al techo o loseta de la casa judía, abren dichas losetas y descuelgan a través de cuerdas la camilla del paralítico para colocarlo justo frente a Jesús. Una escena que nos maravilla y que nos muestra el ingenio, el talento de aquellos hombres y mujeres cuando tienen fe. Proclama una promesa, bendición sobre el enfermo: tus pecados están perdonados. Pero no todo es bello en la escena evangélica. Los fariseos, aquellos hombres que siempre apoyados en los legalismos, en esto no se puede, esto nunca se ha hecho así, se debe respetar siempre la tradición. Los fariseos, eternos contradictores de Jesús, se cuestionan interiormente cómo este hombre puede blasfemar y decir que perdona pecados cuando solo es potestativo de Dios. Jesús, que lee la mirada y el corazón de los hombres, cuestiona a los mismos y les dice: ¿por qué ustedes se envenenan en vez de alegrarse porque este hombre se le perdona los pecados? Que es más fácil decirle: levántate y camina, sanándolo de su parálisis, o decirle: tus pecados quedan perdonados. Y Jesús, para mostrar que es aquel que cumple las promesas anunciadas por el profeta Isaías de una renovación y sanación del mundo, de los hombres, sanación y curación de las enfermedades, le dirá al hombre: levántate, libérate de tu parálisis y echa a caminar, que Dios no quiere hombres paralíticos en sus piernas, ni mucho menos paralíticos en su corazón, paralizados por el miedo, la angustia, la depresión, la desesperanza. Y simplemente, junto con el enfermo sanado, alaban, glorifican a Dios y reconocen que nunca jamás en la historia de Israel se habían visto semejantes obras prodigiosas. Es común que Jesús sanara enfermos en su tiempo. De hecho, llegó a afirmar como una promesa bendición para todos los hombres que Él venía al enfermo a sanarlo.
a darle vida en abundancia. Sin embargo, los evangelios no son tan pródigos, tan abundantes, al hablarnos de las sanaciones de las parálisis corporales que parecían difíciles de ser curadas. Hoy el Evangelio, rompiendo paradigmas de su tiempo, nos muestra la sanación integral de un hombre, pero es una sanación que no solamente se limita a curar la parálisis corporal de un hombre, sino a sanar sus parálisis interiores. De hecho, es la primera acción que realiza Jesús, decirle a este hombre: tus pecados quedan perdonados. En el fondo quiere indicar que la salud eterna por el perdón de sus faltas es para Jesús más importante que la salud corporal. Hoy pregúntate, frente a tantos males, patologías, malestar de la sociedad y del hombre moderno, ¿todas nuestras realidades de enfermedad estarán solamente ubicadas o radicadas en nuestro cuerpo? ¿O también será que somos los seres humanos una integralidad, una unidad, una mirada holística sobre el misterio humano que nos lleva a descubrir que buena parte del malestar físico y aún psicológico que los seres humanos de hoy padecemos puede tener sus raíces más profundas en el pecado personal, una especie de bacteria, permítame la expresión, que incomoda la calidad de la vida humana, que nos lleva a grandes insatisfacciones, que no nos permite realizarnos plenamente. Hoy reconocemos tres realidades de parálisis, de enfermedad interior en el hombre. La primera, la falta de amor. Cuando una persona vive en un entorno de desamor, probablemente ese ser humano será triste, poco productivo, poco creativo e incapaz sobre todo de abrirse en donación y en amor para los demás. Es que es una cadena de vida. Cuando tú recibes amor, entregas amor a otros. Y cuando tú no recibes amor, te paralizas para el cariño, el servicio a los demás. Pero hay una segunda forma de parálisis y la desesperanza. Cuando no vemos un futuro claro, cuando la esperanza no nos acompaña, cuando vienen desánimos continuos en nuestra existencia porque pensamos que no vamos a ser capaces o sencillamente vemos en el horizonte de nuestra vida negros nubarrones. Cristo resucitado es la gran esperanza del hombre de fe y es la certeza que nos inspira para que más allá de las tormentas en la atmósfera de nuestra alma sepamos que vendrá bonanza, tiempos de calma para el futuro de nuestra vida. Finalmente, hay un tercer motivo de parálisis interior y es la falta de fe que existe en el hombre en sí mismo en primer lugar y en Dios en segundo lugar. A veces hemos puesto nuestra confianza en las puras tecnologías, en el avance de la ingeniería, la biomedicina y demás, pero olvidamos que la gran confianza es en el dueño de la vida, en el creador del mundo, en el que es capaz de darnos una vida inextinguible que hemos llamado la vida eterna con Dios. Ciertamente el paralítico y sus acompañantes rebosaban de fe, a tal punto que Jesús se deslumbra con ellos, los admira y premia esa fe, permitiendo la sanación no solo física, sino y sobre todo espiritual del paralítico. Hoy dile al Señor que quieres ser liberado de tus parálisis, superando el desamor, los desánimos y la falta de fe en el Señor. Que el buen Dios te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lo miré a lo lejos y hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó.
a los ojos y me dijo, sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Hacia donde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo, sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia donde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo, sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia donde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo, sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán.
porque este hombre se le perdonan los pecados, que es más fácil decirle, levántate y camina sanándolo de su parálisis, o decirle, tus pecados quedan perdonados. Y Jesús, para mostrar que es aquel que cumple las promesas anunciadas por el profeta Isaías, de una renovación y sanación del mundo, de los hombres, sanación y curación de las enfermedades, le dirá al hombre, levántate, libérate de tu parálisis y echa a caminar, que Dios no quiere hombres paralíticos en sus piernas, ni mucho menos paralíticos en su corazón, paralizados por el miedo, la angustia, la depresión, la desesperanza. Y simplemente, junto con el enfermo sanado, alaban, glorifican a Dios y reconocen que nunca jamás en la historia de Israel se habían visto semejantes obras prodigiosas. Es común que Jesús sanara enfermos en su tiempo. De hecho, llegó a afirmar como una promesa bendición para todos los hombres, que Él venía al enfermo a sanarlo, a darle vida en abundancia. Sin embargo, los evangelios no son tan pródigos, tan abundantes, al hablarnos de las sanaciones de las parálisis corporales que parecían difíciles de ser curadas. Hoy el Evangelio, rompiendo paradigmas de su tiempo, nos muestra la sanación integral de un hombre, pero es una sanación que no solamente se limita a curar la parálisis corporal de un hombre, sino a sanar sus parálisis interiores. De hecho, es la primera acción que realiza Jesús, decirle a este hombre, tus pecados quedan perdonados. En el fondo quiere indicar que la salud eterna por el perdón de sus faltas es para Jesús más importante que la salud corporal. Hoy pregúntate, frente a tantos males, patologías, malestar de la sociedad y del hombre moderno, ¿todas nuestras realidades de enfermedad estarán solamente ubicadas o radicadas en nuestro cuerpo? ¿O también será que somos los seres humanos una integralidad, una unidad, una mirada holística sobre el misterio humano que nos lleva a descubrir que buena parte del malestar físico y aún psicológico que los seres humanos de hoy padecemos puede tener sus raíces más profundas en el pecado personal, una especie de bacteria, permítame la expresión, que incomoda la calidad de la vida humana, que nos lleva a grandes Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaún, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos escribas pensaron: «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir, se te perdonan tus pecados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Pero hablemos del Evangelio que nos ocupa, uno de los grandes signos que acompañan precisamente la nueva vida que Jesús Niño nos quiere ofrecer,
es la de la sanación de nuestro cuerpo y la sanación espiritual. En este contexto podemos ubicar nosotros el Evangelio de hoy en un caso muy especial de un paralítico sanado. Lleno de detalles pintorescos, se nos muestra cómo en medio de la multitud que abigarrada acompañaba a Jesús en una casa judía en Galilea, un hombre es presentado ante el Maestro, no de forma convencional, descorriendo las losetas que tapaban el techo de la casa, lo descuelgan en una camilla a partir de sendas cuerdas. Jesús se admira del interés, la tosudez de estas personas que presentan al enfermo y simplemente de manera espontánea, ante la solicitud de ser sanado de su parálisis, la primera sanación o curación que le ofrece Jesús es la sanación. Satisfacciones que no nos permite realizarnos plenamente. Hoy reconocemos 3 realidades de parálisis, de enfermedad interior en el hombre. La primera, la falta de amor. Cuando una persona vive en un entorno de desamor, probablemente ese ser humano será triste, poco productivo, poco creativo e incapaz sobre todo de abrirse en donación y en amor para los demás. Es que es una cadena de vida. Cuando tú recibes amor, entregas amor a otros. Y cuando tú no recibes amor, te paralizas para el cariño, el servicio a los demás. Pero hay una segunda forma de parálisis y la desesperanza. Cuando no vemos un futuro claro, cuando la esperanza no nos acompaña, cuando vienen desánimos continuos en nuestra existencia porque pensamos que no vamos a ser capaces o sencillamente vemos en el horizonte de nuestra vida negros nubarrones. Cristo resucitado es la gran esperanza del hombre de fe y es la certeza que nos inspira para que más allá de las tormentas en la atmósfera de nuestra alma sepamos que vendrá bonanza, tiempos de calma para el futuro de nuestra vida. Finalmente, hay un tercer motivo de parálisis interior y es la falta de fe que existe en el hombre en sí mismo en primer lugar y en Dios en segundo lugar. A veces hemos puesto nuestra confianza en las puras tecnologías, en el avance de la ingeniería, la biomedicina y demás, pero olvidamos que la gran confianza es en el dueño de la vida, en el creador del mundo, en el que es capaz de darnos una vida inextinguible que hemos llamado la vida eterna con Dios. Ciertamente el paralítico y sus acompañantes rebosaban de fe, a tal punto que Jesús se deslumbra con ellos, los admira y premia esa fe, permitiendo la sanación no solo física, sino y sobre todo espiritual del paralítico. Hoy dile al Señor que quieres ser liberado de tus parálisis, superando el desamor, los desánimos y la falta de fe en el Señor. Que el buen Dios te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Parálisis que expresaron escribas y fariseos cuando al escuchar la expresión de Jesús, tus pecados quedan perdonados, lejos de alegrarse por la liberación que trae Jesús a este hombre, se escandalizan y en el colmo de su ceguera, o si se quiere de su parálisis espiritual, dirán: ¿quién es este hombre para perdonar pecados cuando solo es dado a Dios? Así de ese tamaño es su ceguera, así de ese tamaño es su parálisis en la fe y su incapacidad para reconocer la acción de Jesús en la vida de los hombres. Esto que nos parece tan extraño, hoy, 20 siglos después, también lo evidenciamos. ¿Cuántos hombres y mujeres, buenos hombres, buenas mujeres, buenos cristianos, buenos hijos de Dios,
y nosotros somos incapaces de reconocerlos. Por el contrario, nos escandalizamos de sus palabras y quizás de sus acciones. Tendrá que llegar la muerte para valorar el peso existencial de las obras de un ser humano y descubrir, como lo dijo en su momento el soldado sobre Jesús en el Calvario, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Donde de manera muy ocurrente, por la intensidad y si se quiere por la fe del paralítico y de quienes lo acompañaban, al no encontrar espacio para ingresar en la casa donde estaba Jesús, de la manera más ingeniosa, suben al techo o loseta de la casa judía, abren dichas losetas y descuelgan a través de cuerdas la camilla del paralítico para colocarlo justo frente a Jesús. Una escena que nos maravilla y que nos muestra el ingenio, el talento de aquellos hombres y mujeres cuando tienen fe. Proclama una promesa, bendición sobre el enfermo: tus pecados están perdonados. Pero no todo es bello en la escena evangélica. Los fariseos, aquellos hombres que siempre apoyados en los legalismos, en esto no se puede, esto nunca se ha hecho así, se debe respetar siempre la tradición. Los fariseos, eternos contradictores de Jesús, se cuestionan interiormente cómo este hombre puede blasfemar y decir que perdona pecados cuando solo es potestativo de Dios. Jesús, que lee la mirada y el corazón de los hombres, cuestiona a los mismos y les dice: ¿por qué ustedes se envenenan en vez de alegrarse con interior? Y le dice: hombre, tus pecados están perdonados. Pero ¿qué ha dicho Jesús? Y lo ha dicho en frente de escribas y fariseos. Los legalistas, los puros de todos los tiempos, en Jesús se llamaban así fariseos. Dicen ellos en su interior: ¿qué se cree este hombre? ¿Qué blasfemia se está diciendo? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Jesús, que leía sus miradas, sus pensamientos, les invita a reflexionar. ¿Qué es más fácil decirle a un hombre: tus pecados quedan perdonados? O sanarlo de su parálisis y decirle: levántate y anda. Y Jesús, para probar su autoridad, su señorío, su hablar en nombre de Dios, invita al enfermo y le dice: a ti te digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Nos dice el evangelista Lucas que el hombre, levantándose al momento, a la vista de toda la multitud, se puso en pie, tomó la camilla y se marchó a su casa, dando gloria a Dios en medio de gritos de júbilo. La gente quedaba admirada viendo las obras de Jesús. En un pasaje absolutamente pintoresco, descubrimos la fe profunda de un grupo de amigos de un paralítico que, ante la imposibilidad de llegar a la presencia de Jesús, subiendo al paralítico al techo de la casa abarrotada de gente, mueven las losas del techo según la usanza de las casas judías en tiempos de Jesús, y a través de cuerdas descuelgan en camilla al paralítico para colocarlo muy cerca y en presencia de Jesús. Quizás, más que la fe del mismo paralítico, es la de los hombres amigos de él, o por lo menos servidores, que confiaban en Jesús. Pero quizás lo que más llama la atención de este pasaje evangélico es que Jesús, lejos de dar una primera palabra de sanación al tullido, la primera palabra de liberación que proclama es: quedas perdonado de tus pecados. Jesús entiende que la parálisis más grave no es la de los miembros inferiores o superiores. No es una parálisis producto de una enfermedad o una herida o daño en la columna vertebral del hombre. Él descubre que la parálisis más grande que hay en la vida humana es la del corazón por el pecado. Esa parálisis